En un video anterior hablamos de cómo crear familias genéricas e hicimos el ejemplo de crear una caja de registro de un tamaño estándar, 50 por 50 centímetros. Ahora vamos a ampliar un poco más sobre el tema de parametrización de nuestras familias Revit. ¿Qué significa parametrizar una familia Revit? Bueno, en el tutorial que mencioné, creamos una caja de registro 50 por 50. Esa familia siempre me va a producir una caja 50 por 50 en todos los modelos donde yo la inserte. ¿Qué sucede si ocupamos una caja 60 por 60 o con profundidad distinta a 50 centímetros? Si trabajamos con una familia fija, como la que creamos, tendríamos que hacer una familia diferente para cada tamaño de caja que ocupemos. Eso por supuesto es tedioso y difícil de hacer, y si consideramos que al fin y al cabo todas las cajas que podemos ocupar son variaciones del tema 4 paredes y un fondo, debe haber una forma más fácil de crear diferentes tamaños. La solución está en usar parámetros. De seguro ya están familiarizados con los parámetros en Revit. Es lo que usamos cada vez que creamos una columna, una viga, una fundación y le especificamos en sus propiedades las dimensiones. En el caso de vigas, por ejemplo, no tenemos una familia para cada tamaño de viga. Tenemos una sola familia con diferentes configuraciones de tamaño. A esto se le llama parametrizar las familias y es una herramienta básica para ahorrarnos tiempo modelando en Revit. Hagamos el mismo ejemplo de la caja, pero ahora vamos a parametrizarlo. Si no han visto el video de cómo crear familias genéricas en Revit, les recomiendo buscarlo en este mismo canal, para que entiendan cómo es el procedimiento general que hicimos hasta el momento y puedan aplicar correctamente la parametrización a este procedimiento. Empecemos por crear los parámetros que van a definir nuestra caja. Vamos a presionar este botón de la barra Create. Nos aparece esta ventana que dice Family Types. Aquí nos aparecen los parámetros que podemos configurar a nuestro elemento. Como podemos ver, hay parámetros mecánicos, de tuberías, pero no hay nada referente a geometría. Eso es porque no tenemos nada creado en este sentido dentro de nuestra familia. Así que hagamos algunos parámetros de geometría. Para definir una caja, ocupamos un ancho, un largo, altura y espesor de paredes. También sería útil poder configurar el diámetro de las tuberías que entran a la caja para poder adecuarlo a las tuberías de cada proyecto. Vamos a buscar esta sección de botones que dice Parameters y presionamos Add. Nos va a aparecer esta ventana. Si antes han probado crear parámetros de modelo, les va a ser familiar. Es la misma idea y la misma función. Lo primero que configuramos es el tipo de parámetro. Por el momento siempre vamos a usarlo en Family Parameter. Los Shared Parameters a veces son útiles, pero son otro tema aparte dentro de Revit. Vamos a colocar un nombre apropiado para nuestro parámetro. En este selector especificamos si el parámetro va a ser de tipo o de instancia. Recordemos un momento qué es cada uno. Dentro de una familia tenemos tipos de elemento. Por ejemplo, una caja de 50 por 50 es un tipo dentro de la familia de cajas. Y dentro de ese tipo, cada copia del elemento es una instancia. Cada caja 50 por 50 que dibujemos en un modelo es una instancia del tipo 50 por 50. Si tenemos un parámetro de tipo, cuando alteremos ese parámetro, todas las copias de la caja van a reflejar el cambio. Si tenemos 500 cajas de 50 por 50 y cambiamos el espesor de pared, y el espesor de pared es un parámetro de tipo, simultáneamente las 500 cajas van a cambiar de espesor. Si tenemos un parámetro de instancia, ese parámetro debe configurarse en cada caja individualmente. Si cambiamos el espesor de pared en una caja y es parámetro de instancia, el espesor va a cambiar solo para esa caja individual. Entonces, este selector por lo general lo vamos a usar en Type. Los casos donde lo vamos a usar en Instance son aquellos donde ocupamos configurar algo muy específico a cada elemento individual. Por ejemplo, si vamos a anotar a qué proveedor comprarle cada caja o quién es el inspector que revisó las conexiones en campo, eso lo podemos hacer como parámetro Instance. Pero como estamos configurando medidas, vamos a usar un parámetro Type. Este siguiente campo nos define a qué disciplina aplica el parámetro. Por ejemplo, si es exclusivo de disciplinas mecánicas, de ductería, si aplica para todas las disciplinas, etc. Lo voy a dejar en Common. El siguiente campo nos define qué tipo de parámetro es, si vamos a ingresar texto, un decimal, un número entero, una longitud, etc. Y este último campo nos define en qué sección de las propiedades va a aparecer nuestro parámetro.
Voy a dejar entonces la disciplina en Common. El tipo de parámetro va a ser una longitud o también puede ser un número, como prefieran, y lo voy a colocar bajo dimensiones. Finalmente, con este último botón, si queremos, podemos ingresar una breve descripción del parámetro. Eso puede ser útil si tenemos muchos parámetros con nombres abreviados y ocupamos tener una descripción a mano de qué es cada uno. Presiono OK y observen cómo ahora en la sección de dimensiones tengo el parámetro de ancho que acabo de crear. Voy a repetir el mismo procedimiento para los demás parámetros de mi caja. Y algunos minutos después tengo creados todos los parámetros de geometría de mi caja. Ahora voy a agregar el parámetro para el diámetro de las previstas. Para el diámetro de las entradas voy a cambiar las clasificaciones y los parámetros un poco. Este lo mantengo en Family Parameter. Voy a darle un nombre apropiado, en este caso diámetro. En este caso podría dejar el parámetro en Type. Sin embargo, las previstas de cada caja es algo que es muy útil tener parametrizado individualmente. Entonces voy a seleccionar Instance en este caso, para poder cambiarle a cada caja individual el diámetro de sus previstas. La disciplina en este caso va a ser Piping, porque tiene que ver con tuberías y quiero que Revit me lo reconozca como un elemento de sistemas de tubería. El tipo de parámetro, en este caso, va a ser una dimensión de tubería o Pipe Dimension. Y finalmente voy a agrupar ese parámetro en la sección de propiedades mecánicas, que es esta que dice Mechanical. Similarmente voy a ponerle una descripción y presiono OK. Y como podemos ver, ahora en Mechanical tengo mi diámetro de las previstas. Con todos los parámetros creados, ahora presiono OK para volver a la pantalla de edición. Esa parte fue relativamente fácil. Ahora viene la parte más complicada. Tenemos que enlazar cada parámetro a una dimensión de nuestra caja. Lo complicado del tema es que todas las medidas tienen que ser compatibles. Si una línea se mueve a la izquierda 5 centímetros, no puedo decir que simultáneamente se movió a la derecha 3 centímetros. Es muy fácil cuando estamos parametrizando, especialmente en modelos más complicados, crear medidas incompatibles y contradictorias entre sí, y entonces Revit no nos va a aceptar la definición. En la vista de nivel base habíamos destacado estas dos líneas, que son los centros de nuestra familia. Estas dos líneas siempre se van a mantener en esa misma posición, por lo que podemos usarlas de referencia y medir a partir de ellas. Para manipular medidas, a mí me gusta usar planos de referencia, así no tengo que preocuparme por estar seguro de que cada línea individual esté amarrada a una cota. Vamos a ir al menú Create y vamos a presionar este botón que dice Reference Plane. Enseguida trazamos los planos deseados. En este caso, como es una caja, voy a trazar 4 planos. Las dimensiones específicas de cada plano en realidad no son tan importantes en este momento. Como vamos a ver, esto lo ajustamos luego. Las caras superior e inferior de la caja no ocupan plano, porque ya tenemos los planos de referencia que se llaman Floor y Ceiling dentro de mi modelo. Ahí tenemos los planos creados. Enseguida vamos a amarrarlos con los parámetros de modelo. Dibujamos medidas entre planos opuestos, usando la herramienta de cotas. Vean cómo las medidas entre planos son aleatorias, depende de la posición que tenga el plano dentro de mi modelo. Ahorita vamos a arreglar eso. Para parametrizar estas medidas, lo que hago es hacer clic sobre una de las cotas y me voy a este indicador aquí arriba que dice Label. En vez de None, vamos a elegir el parámetro correspondiente a la medida que creamos. En este caso va a ser el ancho y en este otro caso voy a seleccionar el largo. Vean cómo las cotas quedan entonces referenciadas a esos parámetros. Ahora si cambiamos el parámetro en la ventana de Type Properties, van a cambiar las dimensiones en el modelo. Hasta el momento todo muy bien, pero falta centrar la caja en el origen, para que los movimientos de los planos siempre sean respecto a las líneas de centro. Para esto, lo que voy a hacer es alterar un poco los planos,
para que me quede un plano a cada lado de la línea de centro. Vean cómo ahora cuando muevo cada plano, lo que hace es cambiarme el parámetro de ancho y de largo. Si me fijo en Type Properties, los parámetros se ajustaron automáticamente cuando cambió mi modelo. O sea, en este momento siguen enlazadas mis cotas a los parámetros del modelo. Para centrar estos planos de referencia en el modelo, lo que voy a hacer es tirar cotas continuas entre los planos laterales y el centro. Observen con cuidado la técnica. Hago clic en el primer plano, hago clic en el segundo plano, hago clic en el tercer plano y luego hago clic en el espacio vacío entre planos. Así lo que estoy creando es una cota en cadena. Si yo selecciono la cota, vean que se me iluminan ambas medidas, no solo una de ellas. Para poder centrar las líneas en el modelo, ocupo precisamente que sean cotas encadenadas. Entonces, nuevamente, clic en el plano lateral, clic en el plano central, clic en el plano lateral y luego hago clic en el espacio intermedio entre planos. Y aquí está mi segunda cota en cadena. Ahora observen lo que voy a hacer. Hacemos clic en la cota y en el centro nos va a aparecer este indicador que dice EQ. En este momento el indicador está desactivado, pero vamos a hacer clic sobre el indicador. Y vean lo que ocurre. La cota cambia a EQ y ambos planos se distancian igualmente del centro. En el otro caso es lo mismo. Hago clic en la cota, clic en EQ y los planos me quedan igual distancia del centro. Y ya con eso estamos listos para amarrar las paredes de nuestra caja. Tal vez lo último que hacemos es mover estas cotas para que no nos estorben. Como habíamos visto hace unos segundos, si yo cambio las dimensiones de mi caja, se me van a mover automáticamente estos planos de referencia. Lo que ocupo hacer ahora es amarrar las paredes de mi caja para que se muevan junto con estos planos. Si quieren pueden dibujar desde cero la caja o pueden modificar la que habían dibujado en el ejercicio anterior. Voy a dibujar desde cero pensando en los que no han hecho el caso anterior. Entonces presionamos Create, presionamos Extrusion y vamos a dibujar un rectángulo de cualquier tamaño. Por el momento no es tan importante. Ahora lo que vamos a hacer es tomar cada línea del rectángulo y la arrastramos hasta topar con el plano de referencia. Vean como cuando la soltamos aparece un candado. Vamos a hacer clic sobre este candado para que la línea quede amarrada con el plano de referencia. De nuevo, tomamos una línea, la arrastramos hasta el plano de referencia, soltamos y hacemos clic sobre el candado para dejarla amarrada. Y habiendo hecho esto para las 4 paredes, salimos del modo de edición. Vean lo que sucede ahora. Conforme yo muevo el plano de referencia, se mueve la pared con él. Y ambos planos laterales se mueven por igual. Establecer todas estas relaciones para que todo funcione correctamente es lo complicado a la hora de modelar familias. Si equivocamos una cota o no fijamos una pared correctamente, el movimiento nos dará problemas. De hecho, la forma de ver si todo lo hicimos bien es esto que acabamos de hacer, tomar los planos y moverlos. Y observamos si la caja se mueve como queremos. Esto es lo que algunos modeladores llaman flexing. Ahora vamos a hacer algo parecido para dibujar el vacío interior. Vamos a irnos a Create, presionamos Void para crear un vacío y presionamos Void Extrusion. Dibujamos entonces un rectángulo cualquiera. Este rectángulo que acabamos de dibujar lo vamos a amarrar a los planos de referencia. Vamos entonces a dibujar cotas entre las paredes de la caja y el plano de referencia. Tengan cuidado de dibujar la cota al plano de referencia. En otras palabras, toquen la línea verde del plano y toquen la línea de la pared de la caja. No toquen estas líneas de las paredes exteriores porque entonces van a estar amarrando el vacío interno a la pared de la caja. Puede que les funcione en este caso, pero en otros casos más complejos puede que les dé problemas. Entonces siempre tocamos el plano de referencia y tocamos la pared interna y fijamos la cota. Ahora lo que voy a hacer es amarrar estas cotas a mi parámetro de espesor de pared.
Marco la cota, selecciono Label y selecciono espesor de pared. Marco la pared, marco la cota, Label, espesor de pared. En este momento noten que no hemos salido del modo de edición, todavía estamos editando el vacío interior. Para salir del modo de edición, presiono el check verde. Y aquí está mi caja con el vacío interno. Ahora lo que voy a hacer nuevamente es mover los planos para probar que el vacío interno también se mueva correctamente. Y en este caso, efectivamente es así. El vacío interno se mueve con las paredes externas. Con esto ya tenemos la caja casi lista. Ahora nos falta solamente fijar la altura de la caja. Pero para poder definir la altura de la caja, tenemos que pasar a una elevación. En este caso voy a pasar a la elevación frontal. Para hacer una caja de registro, básicamente ocupo dos planos de referencia verticales. Ocupo el plano superior de la caja y el fondo de la caja. El plano inferior ya lo tengo, es este plano que dice Reference Level. Entonces voy a Create, Reference Plane, y voy a dibujar dos planos. Este plano inferior es mejor colocarlo dentro de la caja para que no tengamos problemas a la hora de amarrar el fondo a él. Entonces ahora voy a tomar la extrusión de mi caja principal y voy a arrastrar esta flecha hasta hacer coincidir con el plano superior. Y igual a como hice en el caso anterior, la bloqueo con el candado. El vacío interior, que es esta línea que me queda acá, voy a arrastrarla de la misma manera hasta que coincida con el plano superior y la bloqueo. Y vean que ahora ya tengo mi caja hueca. Recuerden también fijar el plano inferior. Para esto puede ser necesario tomar tanto la extrusión como el plano inferior de la caja y elevarlos momentáneamente para volver a arrastrarlos hacia abajo. La pared exterior de la caja o la parte sólida me va a coincidir con el reference level y voy a bloquearlo, y la pared interior tengo que arrastrarla hasta coincidir con este plano de pared interior y la bloqueo. Ahora lo que queda es poner las cotas verticales y fijarlas al parámetro de altura y de espesor de pared. Voy a marcar entonces una cota entre el nivel de referencia y el plano superior y otra cota del nivel de referencia al fondo del vacío. Y esta cota va a corresponder a mi altura. Esta otra cota corresponde al espesor de pared. Y listo, con esto que acabamos de hacer, ya tenemos todos los parámetros fijados para poder construir nuestra caja de registro. Lo que queda ahora es ir a Family Types, que es este botón acá, y ajustar los parámetros para darle las dimensiones correctas a la familia. Siempre que creamos una familia parametrizada, es bueno crear algunos tipos de familia, que los creamos con este botón acá que dice Family Types. Presionamos New y voy a crear, por ejemplo, un tipo que se llame 50 por 50 centímetros. A este tipo 50 por 50 le voy a ajustar sus dimensiones. Igualmente puedo crear otro tipo de familia, que sea una caja 60 por 60 por 60. O incluso puedo crear una caja con medidas diferentes entre sí, por ejemplo 50 por 75 por 90 centímetros. Siempre y cuando las medidas no me generen relaciones contradictorias en las cotas que tienen amarradas, Revit me va a modificar la caja según lo que yo quiera. Y como pueden ver, aquí está mi primer tipo de caja. Si yo cambio a una caja 50 por 50, vean cómo Revit automáticamente ajusta el tamaño. O una caja 50 por 75 o una caja 60 por 60. Voy entonces a guardar mi familia parametrizada. De nuevo, revisen que les aparezca esta opción Family para guardar como familia. Si les aparece habilitada esta opción Project, están creando el tipo de archivo incorrecto y ocupan crear un archivo de familia, no un archivo de modelo. Como último paso, les voy a enseñar el truco para la dimensión de la prevista. Como hicimos anteriormente, vamos a ir al menú Create, y en este caso que ocupo tuberías voy a seleccionar Pipe Connector. Verifico que estén
sobre la cara, en otras palabras que este parámetro esté en face, y voy a tocar las diferentes caras para colocar las previstas. Ahora voy a marcar las previstas que le puse a la caja. Nuevamente, marcamos todos los objetos, nos vamos al filtro y dejamos activos solo los conectores. Y ahí tengo seleccionadas las previstas. Igual que en el caso anterior, si me fijo en las propiedades de los conectores, tienen una propiedad para el diámetro. El truco que hay que hacer es esto. Vamos a hacer clic sobre este botón que está en el puro borde de la ventana. Esto un poco escondido, pero ahí está. Enseguida nos aparece esta ventana que dice Associate Family Parameter. Y ahí vamos a seleccionar el parámetro que corresponda, en este caso, diámetro de las entradas. Vean que ahora en las propiedades queda en gris el diámetro, y el botón dice igual. Eso significa que el diámetro depende de una fórmula que lo enlaza al parámetro. Y presionamos aplicar. Con eso ya podemos configurar el diámetro en cada tipo de caja y se ajustará automáticamente. Vean por ejemplo que el diámetro, si lo pongo en 100 milímetros, me aparecen las previstas de ese diámetro. Si cambio a otro tipo de caja y le pongo un diámetro por ejemplo de 150, se me ajusta el diámetro de mi prevista. Y así sucesivamente para los demás tipos de caja voy a definir un diámetro. Y con eso ya queda lista nuestra caja y queda totalmente parametrizada. Si le importamos en un modelo Revit, ahora podremos colocar la caja y definir en cada caso las dimensiones que ocupemos sin necesidad de modelar una nueva caja. Igualmente, para cada caja individual, podremos configurar el diámetro de las previstas que tiene. Esta es la forma de parametrizar las familias de Revit para poder cambiar sus características de acuerdo con el tipo. Como les mencionaba, el secreto aquí es poder entender correctamente las relaciones que existen entre los diferentes planos y caras de nuestros elementos. Si logramos entender bien esas relaciones y definirlas correctamente en la familia, el modelo se comportará como queremos. La última sugerencia que les puedo dar en este tema de parametrizar familias es mantener las definiciones lo más simple posible. Como vieron, a la hora de definir espesores de pared, utilicé una cota de espesor directamente. No me puse a hacer fórmulas o a restar el espacio interior del exterior ni nada por el estilo. El mantener las cotas y definiciones simple ayuda a evitar todos esos errores molestos e incompatibilidad entre medidas que les mencioné al principio. Además, hace mucho más fácil resolver dificultades que puedan aparecer a futuro. Mantengan siempre las definiciones de sus familias lo más simple posible, porque esto les ayudará mucho a que las cosas se comporten como tiene que ser.